Para cerrar esta ronda de intervenciones, le vamos a dar la cordial bienvenida al señor Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información, el ingeniero Augusto Espín Tovar. Desde que asumió el cargo de ministro, el 15 de septiembre del 2014, el ingeniero Espín se planteó como meta reducir la brecha digital y desarrollar el sector TIC para aportar al cambio de la matriz productiva. Él cuenta con una especialidad en telecomunicaciones y con una maestría en gestión de telecomunicaciones del Oklahoma State University en los Estados Unidos. Se desempeñó como secretario técnico del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, equivalente a un viceministro, desde enero del 2013 al 15 de septiembre de 2014. Fue miembro del Comité Especial de Licitaciones de Hidrocarburos. Desde abril del 2011 a enero del 2012 se desempeñó como viceministro de la Sociedad de la Información, del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, siendo responsable de la coordinación e implementación de políticas públicas y estrategias de gestión técnica, administrativa y financiera. Fue catedrático, investigador en el área de redes de datos y administrador de la red de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Electrónica, del Centro de Investigación Científica y Tecnológica y del Programa de Maestría de la Facultad de Ingeniería Electrónica de Redes de Telecomunicaciones y Redes de Banda Ancha en la Escuela Politécnica de las Fuerzas Armadas. El ingeniero Espín nos va a participar con el tema los ejes de acción de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Démosle un fuerte aplauso al ingeniero Espín. Buenas noches, señoras, señoritas, estudiantes, colegas, ingenieros en las áreas de electrónica y electricidad del país, señor presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Gustavo Bermúdez, compañeros de este panel, Sergio, Freddy, José María y por supuesto el moderador César. Para mí es un placer estar esta noche acá. Igualmente felicito la iniciativa del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador de realizar este panel, que creo que es un espacio, como lo hemos vivido hasta ahora, de intercambio de información, un espacio académico en el cual la idea es discutir también este proyecto de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Ya lo dijo Sergio, todavía es un proyecto hasta que no sea aprobado. Lo que yo quiero hacer en esta presentación es quizás una presentación más conceptual, no entrar mucho en el detalle, pero sí en los conceptos que están detrás del proyecto de ley. ¿Por qué queremos una ley? Bien, es la ley vigente, la ley 92. Yo diría básicamente viene de otra época, ¿no? De una época en la cual la tendencia en América Latina era la tendencia privatizadora. Vivíamos esa visión de privatizar los servicios públicos, entre esos por supuesto las telecomunicaciones. Evidentemente es una ley que ha ido quedando obsoleta frente al avance de la tecnología. Recuerden que en el año 92 ni siquiera había internet, los celulares eran un servicio incipiente y básicamente el principal servicio que había en ese momento de telecomunicaciones era la telefonía. No se pensaba mucho en protección al usuario, creo que por ese mismo hecho, no teníamos la dinámica del mercado de telecomunicaciones que existe hoy en día. El régimen sancionatorio de esta ley es extremadamente débil, lo cual en realidad no incentiva un mejor servicio por parte de los operadores. Había una estructura institucional dispersa, y en el Ecuador es especialmente dispersa, donde teníamos consejos de radio y televisión, consejo de telecomunicaciones, una superintendencia de telecomunicaciones, una Senatel, una Secretaría de Telecomunicaciones, ¿sí? Y una interrelación entre todos estos entes y además un cruce de funciones entre todos estos organismos que se crearon en esa época. El régimen tarifario no garantiza ningún tipo de derecho al usuario. Hablábamos de un régimen de libre competencia que básicamente viene también de la visión que se tenía en ese momento de la sociedad.
Y creo que otro tema que ya en algún momento también creo que lo mencionó Freddy, había un manejo separado del espectro para radio y televisión y para telecomunicaciones, aún siendo el mismo recurso en la práctica, lo cual llevó en muchos casos a un conflicto entre los dos sectores, ¿no? El sector de comunicación como tal y el sector de telecomunicaciones por el mismo recurso, especialmente en los enlaces auxiliares de televisión y en los enlaces que se utilizan de microonda, ¿sí?, dentro de los diversos servicios de telecomunicaciones. El nuevo proyecto de ley orgánica, en primer lugar, y esto ya lo han dicho varios panelistas, está alineado a las normas constitucionales. Es un proyecto que promueve la convergencia de servicios. Existe un régimen de protección a los derechos de los usuarios. Las multas son proporcionales a los ingresos de los operadores, entonces hay una mayor proporcionalidad en el impacto de las multas y creemos que aquí el tema no es simplemente multar a los operadores, pero sí crear un régimen que no incentive comportamientos que vayan contra el servicio y contra el usuario. La regulación y el control se integran en una sola organización, es un tema que lo hablaremos después. Este régimen garantiza también tarifas y precios de los servicios equitativos. Existen adicionalmente reglas efectivas para que funcione el mercado, es decir, aquí reconocemos que dentro de las telecomunicaciones existe un régimen, ¿sí?, un régimen de mercado en competencia y por supuesto tiene que haber reglas y mecanismos que nos permitan garantizar que ese mercado funcione adecuadamente. Adicionalmente, existe un régimen de manejo integral del espectro. Creo que mucho del tema lo topó Freddy en mucho detalle, donde podemos ver que se ha integrado todo el manejo del espectro de radiodifusión y televisión dentro de esta ley. Entonces hay ya un manejo integral del espectro radioeléctrico del país. Simplemente como un recorderis de lo que ha pasado en estos años, cuando comparamos, y no quiero comparar 1992 porque ni siquiera habrían, digamos, dos de los servicios que están ahí, pero si comparamos entre el 2006 y esta fecha, podemos ver cómo ha crecido, ¿sí?, la cantidad de suscriptores que utilizan los diferentes servicios de telecomunicaciones en el país. El Internet pasó de 1,55% al 35%, seguirá creciendo. Esperamos que efectivamente con el despliegue de redes de banda ancha en servicios móviles esto se incremente. La telefonía fija pasó de 1,7 millones de usuarios a 2,4 millones de usuarios y el impacto del sector pasó del 2,2% al 3,5% en el 2013 y como ya lo dijo Sergio, estamos hablando más del 4% el último año. Entonces, en realidad lo que vemos es un sector que se transforma muy rápidamente y que ha cambiado mucho desde que se promulgó la ley 92, ha cambiado mucho el 2006 de acá y ha cambiado muchísimo más entre el 92 y la fecha. Avancemos. Bien, ¿cuáles son los ejes de acción de la nueva ley? El primer eje, y voy a hacer primero un recuento de los ejes de acción que tenemos, es efectivamente buscar desplegar nuevos servicios en beneficio de los usuarios. Es decir, la ley está propendiendo a eso. Hace un momento Sergio hablaba de si es una regulación por redes o servicios. Efectivamente hay un régimen, yo diría, orientado a servicios en esta ley, pero a servicios convergentes. Entonces un operador puede digamos, sumar en su título habilitante actualizaciones para nuevos servicios sobre la misma infraestructura, sobre la misma red. Entonces reconocemos que existe y seguirá, digamos, progresando este tema de convergencia tecnológica, convergencia de servicios, por lo tanto, dentro de las telecomunicaciones. El segundo tema es contar con un marco que esté alineado a la Constitución. El tercer eje es efectivamente promover condiciones de mercado que permitan prestar el servicio de la manera más eficiente desde la perspectiva no del operador, sí del usuario. Queremos proveedores que compitan por el servicio y que de esa manera promuevan tener mejores condiciones de acceso a los servicios por parte de los usuarios. Al mismo tiempo existe dentro de la ley un régimen que garantiza los derechos de los usuarios y que efectivamente pensamos que busca promover la calidad y la asequibilidad de los servicios.
Y finalmente, creo que el otro tema importante es tener una estructura institucional dentro del lado estatal, ¿sí?, que nos permita tener un regulador fuerte y que maneje adecuadamente los procesos de regulación y control que, por supuesto, tiene que ejercer los del Estado. Sí. Respecto al primer tema, regresemos, por favor. Sí. Cuando vemos los beneficios de la nueva ley, hablamos de lo que ya les comenté hace un momento, ¿no? Una habilitación general sobre la cual se pueden ir incorporando autorizaciones para servicios sobre esa red. Creemos que esto facilita despliegue masivo de redes y servicios y además promueve la cobertura y la compartición de infraestructura. Avancemos. Uno más. Cuando hablamos de contar con un marco legal alineado a la Constitución, hablamos de, en primer lugar, armonizar las leyes. Ya lo explicaba hace un momento Freddy. Aquí se ha alineado básicamente la Ley de Comunicaciones, la Ley de Control de Poder del Mercado, ¿sí?, el Código Integral Penal, y se ha incorporado todo esto dentro de la normativa, ¿no? Entonces se ha alineado todas estas diferentes leyes con el régimen de telecomunicaciones. Integra en un solo cuerpo legal telecomunicaciones y radiodifusión y televisión. Incorpora aspectos que hoy por hoy se venían manejando de manera totalmente dispersa. Aquí vale la pena solamente comentarles, ¿no?, que dada la falta de herramientas legales que teníamos en la ley actual, eso de alguna manera no podía parar el despliegue de servicios de telecomunicaciones, y para esto el CONATEL, a través de emisión de resoluciones y de normativa por parte del CONATEL, de alguna manera ha subsanado esto, ¿no? Pero eso ha hecho que la normativa esté en diferentes, digamos, actuaciones del organismo regulador del CONATEL, y hablamos de algo así de más de 1000 diferentes resoluciones del CONATEL en diferentes ámbitos que están dispersas y que han sido de alguna manera integradas en esta nueva ley y que van a permitir un desarrollo más armónico del sector. Adicionalmente, y por supuesto, incorpora todos los principios y lineamientos del ordenamiento jurídico constitucional del país del 2008, ¿no? Entonces ya se ha logrado alinear el sector, ¿sí?, con otros sectores y con la Constitución. Avancemos. Otro más, por favor. Cuando hablamos de promover condiciones de mercado adecuadas, hablamos en primer lugar de orientación al usuario, es decir, precios y tarifas que sean equitativas y asequibles para la gran mayoría de ciudadanos. Hablamos de desarrollar el mercado, y eso implica una regulación del mercado ex ante, es decir, aquí existe un régimen, ¿sí?, que está orientado precisamente a desarrollar el mercado. En general, evitar la concentración de mercados, que es lo que estamos viendo abajo, ¿no? Evitar monopolios y oligopolios privados. Quizás aquí cae el tema del pago por participación, que es proporcional a la participación en el mercado, y quizás aquí cabe aclarar un poco el concepto de por qué esta medida de pago por participación. Entonces se ha dicho que aquí estamos castigando la eficiencia, se ha dicho muchas cosas. En realidad, cuando existe una figura de concentración de mercado, ese concentrador de mercado en cualquier negocio, no es que sea más eficiente, sino que eventualmente, a medida que concentra más mercado, se vuelve más ineficiente, ¿sí? Y lo que hace es trasladar sus ineficiencias hacia otros actores, ¿sí?, que están, digamos, o son proveedores o son actores dentro de ese mercado. Entonces, en general, lo que se busca en un régimen en el cual exista competencia es evitar este tipo de prácticas. En general, cuando un operador o un actor de un mercado empieza a concentrar participación, lo que ocurre es que genera un excedente, ¿sí?, que va más allá de lo normal, digamos así. Se produce algo que yo le relacionaría con los términos que se dan, por ejemplo, en los ámbitos de hidrocarburos o minería, donde se produce efectivamente un ingreso extraordinario, una forma de ingreso extraordinario, ¿ya?, que se genera en función de que esos son negocios de economía de escala. ¿Qué significa eso? Que un operador, no importa si tiene
10 usuarios o tiene 10 millones de usuarios, si quiere competir en ese mercado tiene que desplegar prácticamente la misma infraestructura de red, ¿sí? Quizás con diferencias pequeñas por capacidad de las redes, pero en general por cobertura tiene que cubrir la misma cantidad de territorio, lo cual implica inversiones altas, no importa si tiene 10 usuarios o tiene 10 millones de usuarios. Y por supuesto el que tiene 10 millones de usuarios lo que logra es una mejor economía de escalas y mayor rédito económico sobre el negocio. Ese rédito económico, si la participación es muy grande, genera digamos, ingreso extraordinario para el operador, lo cual le produce ganancias extremadamente importantes. Entonces, ¿qué se hace normalmente en un mercado? Y aquí quizás nosotros nos salimos un poco de la teoría tradicional de manejo de mercados de competencia. Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se encuentra una forma de trasladar esa ganancia extraordinaria hacia o los otros actores del mercado, llámese otros operadores, o hacia los usuarios. ¿Cómo se ha hecho eso en prácticamente todos los mercados? A través de regulación asimétrica de cargos de interconexión, es decir, haciendo que el tráfico que pasa del grande al pequeño cueste mucho y viceversa cueste poco, para de esa manera, digamos, tratar de hacer una compensación económica al tamaño que tienen los actores en el mercado y, en definitiva, trasladar riqueza del más grande que tiene esta ganancia, ese excedente extraordinario, a los más pequeños, ¿sí? O en su defecto, el otro tipo de regulación tradicional es controlar techos tarifarios para trasladar el excedente hacia los usuarios. Eso es lo que tradicionalmente se hace. Lo que es claro es que hay un excedente extraordinario y en este caso lo que se ha decidido, ¿sí?, en el Ecuador es trasladar ese excedente extraordinario al Estado. ¿Por qué al Estado? Básicamente porque el Estado, de acuerdo a la Constitución nuestra, es quien es el prestador natural de los servicios públicos, como concepto, ¿sí? Y ahí está el artículo, me parece, no es del 408, ¿sí?, pero en la Constitución claramente estipula que por excepción los servicios públicos lo prestarán los operadores privados. En todo caso, esto hace que en nuestra Constitución, en nuestra visión de organización de la sociedad, efectivamente el Estado tenga una participación o un rol importante que jugar dentro de la prestación de servicios públicos. En base a eso se ha creado este pago por participación que va al Estado y el Estado verá cómo regresa, digamos, ese pago por participación para equilibrar el acceso de los ciudadanos hacia los servicios de telecomunicaciones. Hoy día lo estamos haciendo a través de infocentros, a través de equipamiento de escuelas, ¿sí? Y claro, esto ha sido hecho y está siendo pagado enteramente por el Estado y ha posibilitado tener los números que tenemos hoy por hoy en acceso a Internet, ¿sí?, que creo que también es la semilla para que mañana, cuando tengamos redes de banda ancha, permita también a los usuarios entender el beneficio que tiene el acceder a este tipo de servicios y que ellos eventualmente paguen por ese servicio cuando sea asequible, ¿no? Por eso buscamos la asequibilidad en el tema precios y, por supuesto, en la cobertura de servicios. Avancemos. Respecto a garantizar el tema de los derechos de los usuarios y buscar esta prestación de servicios con calidad y asequibilidad, hablamos del tema de tarifas, hablamos, como les comenté hace un momento, el régimen para proteger los derechos de los usuarios y, por supuesto, el tema de la inviolabilidad del secreto de las telecomunicaciones, que es un tema que básicamente se ha mantenido. Avancemos. Solamente para tener un pantallazo rápido de los derechos abonados que hablamos de lo que hace un momento se habló de la portabilidad numérica, hablamos del derecho a recibir servicios de forma continua, regular, eficiente, ¿sí? Hablamos de escoger con libertad al prestador de servicios, hablamos de la privacidad de sus datos personales. Es decir, aquí hay un régimen completo que en general lo que busca es proteger al usuario para evitar que se den prácticas que han ido pasando en el país, que de pronto al usuario le cambian el plan. O sea, él no pidió, pero igual le cambian el plan. Y ese tipo de prácticas están hoy día reguladas para que no ocurran nuevamente. Si el operador en su momento hizo un mal plan, si tiene una mala planificación y tiene usuarios en ese servicio, pues tendrá que mantener esos usuarios en ese servicio porque ellos contrataron bajo esas reglas con el operador. Entonces, de alguna manera lo que se busca aquí es darle también al usuario información. O sea, nosotros creemos que quizás el que conoce mejor qué le conviene no es el Estado, es el usuario.
Entonces lo que necesitamos es que los operadores le brinden al usuario información para que pueda él entender cómo poner mejor su plata, digamos, o gastar su dinero en el servicio de telecomunicaciones que quiere recibir. Y solo como un ejemplo de esto, no sé ustedes, pero incluso a mí me pasa que uno pone plata en el teléfono y no tiene idea de cómo se gasta la plata. Lo único que tiene claro es que terminó el saldo y se enteró que terminó el saldo, pero uno dice, ¿dónde llamé? ¿Sí? Y no tiene idea de lo que pasó. Entonces lo que estamos buscando es que haya un régimen de información que le permita al usuario entender si se gastó en llamadas, si se gastó en datos, en qué se gastó la plata, y le permita de alguna manera también, digamos, poder negociar con el operador cambios de planes, es decir, algo que le convenga al usuario, no que le convenga al operador. Avancemos. Y respecto al tema institucional, yo paso este tema que es demasiado legal para mí, sí, pero en realidad lo que existe detrás de esto es las reglas jurídicas bajo las cuales, ¿sí?, se establece las competencias exclusivas del Estado central en sectores estratégicos. Avancemos. Y esto es interesante. ¿Cuál es la problemática actual? Ya lo mencioné hace un momento, ¿no? Pero esta es una problemática no del sector telecomunicaciones, sino del Estado ecuatoriano en general. Teníamos ministerios con débil rectoría, ¿sí?, sobre políticas públicas, un número impresionante de instituciones públicas. Hoy se habla mucho de que se han creado muchos ministerios, pero nadie ve antes la cantidad de entidades que estaban ahí en el Estado, todas ellas con autonomía, discrecionalidad y en muchos casos con funciones cruzadas. Había duplicidad de funciones entre las entidades y se peleaban por competencias, y eso era algo muy común en el país. Había escasa capacidad de regulación y control del Estado, especialmente en sectores estratégicos. Aquí en muchos casos me refiero a la corporativización. Lo que se había hecho son consejos en los cuales los que recibían beneficios eran jueces y parte. El ejemplo más quizás patético es el Conartel, ¿no?, el extinto Conartel, donde